Buenas tardes. Doctor, ¿Ah? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se ve mi cámara? ¿Se ve mi pantalla? Sí se ve, doctor. Ya. Listo, entonces sigamos hablando de... Quedamos ahí. Bien, entonces habíamos dicho que como parte del mecanismo compensatorio que mantiene al paciente con insuficiencia cardíaca asintomático por un buen tiempo, se activan pues sistemas que producen vasoconstricción, en resumen, vasoconstricción y retención de sodio y agua, y esto trae como consecuencia aumento de la poscarga y de la precarga, ¿cierto? Para contrarrestar estos efectos también se activan otros sistemas, especialmente el sistema de los péptidos natriuréticos, que tienen efectos contrarios a los que hemos señalado el día de ayer. Por ejemplo, producen vasodilatación, producen natriuresis, ¿no? Y tienen efectos contrarios a la angiotensina 2, disminuyendo sus efectos promitogénicos y proapoptóticos. Sin embargo, y esto es ejercido por moléculas como los péptidos natriuréticos, ¿no? Las prostalanina E1, la prostalanina E2, etcétera. Los péptidos natriuréticos se liberan como consecuencia del aumento de las presiones a nivel ventricular y a nivel auricular. Sin embargo, pues estos péptidos natriuréticos son desnaturalizados o son metabolizados por la neprilicina. La neprilicina es una endopeptidasa de membrana cuya actividad está incrementada en la insuficiencia cardíaca. Entonces, a pesar de que también se activan estos péptidos natriuréticos, esta vía de vasodilatadores y de excresores de sal y de agua, etcétera, a pesar de que se activa, la balanza siempre se inclina en favor de la activación del sistema nervioso simpático y del sistema renina-angiotensina, debido a que la enzima que metaboliza los péptidos natriuréticos, que es la neprilicina, está incrementada en la insuficiencia cardíaca. Habíamos dicho también que se aumenta la producción de aldosterona. La aldosterona, lejos de ejercer únicamente un efecto de retención de sodio y agua en la insuficiencia cardíaca, la aldosterona tiene otros efectos a nivel celular, efectos muy importantes, ¿no? Es decir, si retiene sodio y agua, aumenta la precarga, etcétera, favorece la congestión venosa sistémica, pero por otro lado, induce hipertrofia patológica, induce además depósito de colágeno intersticial, fibrosis miocárdica, y todo esto favorece el desarrollo de remodelado ventricular, que como hemos dicho es la vía final de todos estos aspectos compensatorios de la insuficiencia cardíaca y la activación de todos estos sistemas. De modo que otros objetivos sería uno, estimular o inhibir a la neprilicina o estimular la producción de péptidos natriuréticos, inhibir a la aldosterona desde el punto de vista terapéutico, ¿no es cierto? También es importante recordar que en la insuficiencia cardíaca está aumentada la actividad de los receptores SGLT2. Estos receptores están fundamentalmente ubicados en el túbulo contorneado proximal y son responsables de la reabsorción del 90% de la glucosa filtrada a nivel renal. Y además contribuyen a la retención de sodio y agua también, favorecen disfunción endotelial, favorecen un metabolismo miocárdico anormal y una captación inadecuada de calcio. Por lo tanto, también sería importante inhibir a estos receptores a nivel renal. Existen otros factores que influyen muchísimo en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. En ella, moléculas como la endotelina también ejercen efectos negativos por tener también efectos promitogénicos, proapoptóticos, inducir una notable vasoconstricción y favorecer el estrés oxidativo.
Sin embargo, la inhibición de la endotelina no ha probado ser útil en la falla ventricular izquierda. Pero, por otro lado, la inhibición de la endotelina es muy útil en el manejo de la hipertensión pulmonar, ya que la endotelina produce fundamentalmente vasoconstricción pulmonar y favorece, obviamente, falla del ventrículo derecho. En estos casos, inhibir la endotelina sí ha resultado útil. Más del 30% de casos, o por lo menos cerca del 30% de casos, hasta el 30% de los pacientes sufren un fenómeno que se llama de disincronía en la contracción ventricular. Y este fenómeno es producido fundamentalmente por trastornos de conducción del impulso eléctrico a nivel de los ventrículos, especialmente por la presencia de bloqueo completo de rama izquierda. En otras palabras, la presencia de bloqueo completo de rama izquierda en un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida induce disincronía. ¿Y esto qué significa? Significa lo que dice la palabra, que los ventrículos no se contraen sincrónicamente, y esto favorece la remodelación ventricular, favorece la insuficiencia mitral y favorece la caída del gasto cardíaco. Por lo tanto, a diferencia de la endotelina, en la cual se trató de que sea un objetivo terapéutico y no resultó, el tratar la disincronía sí ha resultado útil, como veremos posteriormente. La mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida desarrollan insuficiencia mitral por diferentes razones, ¿no? El proceso de remodelado favorece la pérdida de la forma del ventrículo izquierdo. Esto separa a los músculos papilares uno del otro y esto favorece insuficiencia mitral. La dilatación del anillo que se produce como consecuencia de la dilatación ventricular también favorece insuficiencia mitral. La pérdida de la fuerza de la contracción ventricular también favorece insuficiencia mitral. La aparición de la fibrilación auricular, que es una arritmia muy frecuente en los pacientes con insuficiencia cardíaca, tanto con fracción de eyección reducida como con fracción de eyección preservada, también induce insuficiencia mitral. Y esta característica de que aparezca insuficiencia mitral en la mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida también favorece un empeoramiento de la evolución del paciente. También es parte de la fisiopatología y probablemente también es un objetivo a combatir. Luego, se ha visto que los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida tienen problemas de inflamación sistémica. Se ha visto que existe generación de interleuquinas como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1B, la interleuquina 1, la interleuquina 2, etcétera, y otro tipo de sustancias proinflamatorias que están incrementadas en el paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Estas sustancias proinflamatorias no solamente producen obviamente inflamación, sino también producen un efecto tóxico sobre el miocardio, favoreciendo la remodelación y favoreciendo también una reducción más de la fuerza de contracción. De modo que la inflamación cuenta o juega un papel muy importante en el paciente con insuficiencia cardíaca. La fuente de estas moléculas proinflamatorias no se conoce bien, pero ahora se sabe que una de las fuentes importantes de estas moléculas proinflamatorias es el intestino. Ocurre a nivel intestinal. ¿Debido a qué? Debido a la congestión intestinal. La congestión intestinal aumenta la permeabilidad de las células intestinales y esto permite que a la circulación sistémica pase esta molécula, el NPS. Esta molécula es un componente de la pared de las bacterias gram negativas del intestino y desencadena la liberación de estas sustancias o promueve la liberación de estas sustancias, además que altera o promueve una disregulación del sistema inmune. Por lo tanto, un objetivo también, aparte de combatir la disincronía o la insuficiencia mitral, es combatir la congestión intestinal, que nos favorecería también el proceso de insuficiencia cardíaca. Otro proceso del cual debemos hablar en forma importante
desde el punto de vista fisiopatológico es la relación que existe entre el corazón y el riñón, lo que se ha venido a llamar cuando existe una complicación renal como consecuencia de falla cardíaca o viceversa, complicación cardíaca como consecuencia de falla renal, se conoce como síndrome cardiorrenal. Antes se suponía que únicamente la falla, o eso lo podemos hablar en su momento, pero sí, eso lo vamos a hablar en su momento, que únicamente la falla del gasto cardíaco, la falla en la irrigación de la insuficiencia, la falla en la irrigación renal, que ocurre como la insuficiencia cardíaca, como hemos mencionado acá, es decir, disminuye la perfusión renal, se activa el sistema renina-angiotensina, era la única forma de lesión renal. Lo hablaremos después, conforme hablamos del cuadro clínico. Finalmente, como les dije, todos estos eventos que acabamos de mencionar favorecen remodelación ventricular. Y los estímulos de remodelación ventricular son diferentes: el estrés de la pared, la presencia de citoquinas proinflamatorias, la presencia o la activación de sistemas neurohormonales y lo que acabamos de mencionar, el estrés oxidativo, ¿no? Esto produce ¿qué cosa? Diferentes tipos de hipertrofia miocítica, ¿no? Hipertrofia miocítica. Existen diferentes formas de remodelación. Una remodelación hipertrofia concéntrica y una, como ocurre, por ejemplo, en las sobrecargas de presión, como en la hipertensión arterial y en la estenosis aórtica, o hipertrofia excéntrica, como ocurre en las sobrecargas de volumen, por ejemplo, en la insuficiencia aórtica o en la cardiomiopatía dilatada. Cualquiera sea el tipo de hipertrofia, se producen cambios importantes a nivel del miocito. Cualquiera sea el tipo de sobrecarga, todos los dos tipos de sobrecarga producen hipertrofia miocítica, ¿no? También se produce a nivel celular hipertrofia miocítica y apoptosis. A nivel celular se produce hipertrofia miocítica y apoptosis por cualquiera de las sobrecargas y como consecuencia de cualquiera de las remodelaciones, ya sea hipertrofia concéntrica o hipertrofia excéntrica. A nivel celular se produce alteración en la captación de calcio, en el manejo de calcio, y alteración de la matriz proteica del citoesqueleto. Y finalmente, a nivel molecular se producen alteraciones en la expresión genética de las proteínas contráctiles. Las proteínas contráctiles resultan que comienzan a producirse con proteínas contráctiles de características fetales y no con proteínas contráctiles, actina y miocina, estoy diciendo, de características adultas. La alteración de la matriz intestinal que acabamos de mencionar hace un momento nos trae también como consecuencia el fenómeno inflamatorio que favorece la remodelación. Muy bien, entonces la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida evoluciona hacia una remodelación. La remodelación se caracteriza desde el punto de vista anatómico no solamente por crecimiento ventricular, sino también por una pérdida de la forma y de la masa del ventrículo izquierdo. Y desde el punto de vista funcional se caracteriza, como ya hemos dicho, por trastornos en la función sistólica y en la función diastólica y en la función diastólica, a predominio, en el caso de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, a predominio de la sístole, y en el caso de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, la diástole. Muy bien, estos fenómenos incrementan el estrés de la pared, que es el denominador común de cualquier forma de insuficiencia cardíaca. El aumento de las presiones de llenado, el aumento del estrés parietal es el denominador común de cualquier forma de insuficiencia cardíaca. Y entonces entramos en un círculo vicioso que favorece la remodelación ventricular, ¿no es cierto? En resumen, hay algunas cosas que debemos de recordar que favorecen el mecanismo de remodelación ventricular. Cambios en la biología del miocito, hay un trastorno en el acoplamiento de excitación-contracción, ya dijimos que hay trastornos en la expresión genética de las proteínas contráctiles, se cambian las proteínas, la actina y la miocina de características adultas
por actinimiosina fetal, hay desensibilización de los receptores beta-adrenérgicos. Resulta que tanto se produce la activación del sistema nervioso simpático que los receptores beta-adrenérgicos pierden su función, se desensibilizan por dos cosas. Uno, o por dos mecanismos: disminuyen los receptores beta-adrenérgicos o ya no responden de la misma manera. Se produce hipertrofia miocítica, que no es lo mismo que hipertrofia miocárdica, y la hipertrofia miocítica, y la hipertrofia miocítica evoluciona hacia apoptosis. Ya dijimos que hay alteraciones de las proteínas de citoesqueleto. Hay cambios en la matriz intersticial, fibrosis intersticial y fibrosis perivascular, degradación de la matriz, o sea, que además que el ventrículo de perder músculo, de perder célula miocárdica, también pierden el esqueleto, el citoesqueleto y la matriz intersticial, y no tiene dónde apoyarse, por lo tanto, se altera mucho más la contracción. Y, como dijimos, la remodelación se caracteriza por cambios en la geometría ventricular. Hay dilatación ventricular en el grosor de su pared, disminución del grosor de su pared. Ya dijimos que había desplazamiento de los músculos papilares e insuficiencia mitral. Esto es simplemente para que se den cuenta por qué es que el aumento de las presiones intraventriculares es la característica de toda forma de insuficiencia cardíaca. Normalmente, entonces, Normalmente, entonces, para producir un gasto normal de 4 litros por minuto, la presión diastólica es ligeramente superior a 10 milímetros de mercurio. Es decir, la presión de fin de diástole, la presión de llenado ventricular, para producir un gasto de 4 litros por minuto de una persona normal es ligeramente mayor de 10 milímetros de mercurio. ¿Sí? Mientras que en insuficiencia cardíaca, para producir un gasto cardíaco similar, en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida o preservada, la presión de fin de diástole, la presión de llenado, tiene que ser más del doble de eso. Como ven ustedes, se eleva muchísimo. Por eso es que la característica fisiopatológica fundamental, o siempre es la característica fisiopatológica de todas las formas de insuficiencia cardíaca, es el aumento de las presiones de llenado. De manera que la remodelación no es la presencia de dos remodelos, ¿no es cierto?, sino la remodelación, como dijimos, es la pérdida de la forma, el tamaño y la composición del ventrículo izquierdo, de todo el corazón, ¿no? El ventrículo izquierdo pierde su forma elíptica, se vuelve redondeada, se adelgazan sus paredes, se compromete su capacidad contráctil por todos estos estímulos que hemos mencionado. Un desbalance neurohumoral, una expresión de citoquinas proinflamatorias, un desbalance entre el sistema inmune y antiinflamatorio, ¿cierto? Estímulo de la apoptosis, alteración en la expresión genética, disminución de la capacidad energética y un aumento del estrés oxidativo. Todo eso nos va a producir fundamentalmente insuficiencia cardíaca de tipo sistólico. La fisiopatología de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada todavía no está completamente entendida, porque existen otros fenotipos de pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Si bien es cierto, sabemos que la disfunción que predomina ahí es la disfunción diastólica, existen otras características que se han añadido o que están apareciendo respecto de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Por ejemplo, ya dijimos que es más frecuente en mujeres, es más frecuente en mujeres obesas, pero también es más frecuente en las mujeres que tienen hipertensión arterial, que tienen falla renal. Contribuye mucho la rigidez vascular y también contribuye mucho la inflamación, cuya fuente aparente es más bien es el lecho adiposo antes que la congestión intestinal. De modo que por el momento todavía tenemos algunos problemas todavía no tenemos problemas, todavía tendríamos problemas en el sentido de decir o de describir
un camino como el que acabamos de describir, fisiopatológico, para describir adecuadamente la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida tiene un cuadro clínico muy florido, ¿no? Y puede ir desde el paciente que se encuentra completamente asintomático, porque ya hemos dicho que la injuria inicial del corazón puede no producir síntomas por la activación de los mecanismos compensatorios de los cuales hemos mencionado, hasta un paciente que viene con aspecto de crónicamente enfermo. De manera que es muy importante que nosotros tengamos presente el diagnóstico de insuficiencia cardíaca cuando tenemos un paciente con un antecedente de una probable injuria miocárdica, tratándose especialmente de hipertensión arterial, enfermedad coronaria y diabetes, que ya hemos mencionado, son los responsables de hasta 2/3 de todos los casos de insuficiencia cardíaca. Muy bien. Algunos pacientes vienen quejándose únicamente de disnea o de fatiga, mientras que cuando vemos a un paciente que viene a la consulta por insuficiencia cardíaca descompensada, es muy importante que nos fijemos en su aspecto general. El paciente con insuficiencia cardíaca crónica con fracción de eyección reducida suele tener un aspecto de enfermo crónico, ¿no? Es decir, viene adelgazado, con los pies hinchados, con disnea, con fatiga. Su piel tiene una rara mezcla de cianosis, palidez e ictericia, y tiende a sudar fácilmente, ¿no? Tiende a la fácil transpiración. Transpiración. ¿Por qué? Por activación del sistema nervioso simpático. Entonces, estos pacientes tienden a transpirar fácilmente con el esfuerzo, están pálidos y las extremidades, sobre todo, las extremidades están frías como bloques de hielo, ¿no? Por la reducción del gasto cardíaco. Eso a nivel de la piel, y podemos encontrar, como dije, una rara mezcla de ictericia, palidez y cianosis. A nivel neurológico, también la insuficiencia cardíaca es capaz de producir manifestaciones por diferentes razones. La reducción crónica del gasto cardíaco nos puede traer como consecuencia cambios en el humor, con pérdida de la memoria, disminución de la capacidad cognitiva del paciente, y como estos pacientes están muy predispuestos a sufrir accidentes cerebrovasculares de tipo isquémico, es decir, infartos cerebrales, pueden tener secuelas de estos eventos. De manera que es muy importante que tengamos presente eso en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Tal vez las manifestaciones más conspicuas, más características de insuficiencia cardíaca un momentito. Tal vez las manifestaciones más características y, como les digo, más conspicuas de insuficiencia cardíaca son de naturaleza respiratoria. Es típico que el paciente con insuficiencia cardíaca se queje de disnea. De hecho, la primera manifestación es disnea, ¿no es cierto? A ver, cualquiera de ustedes que defina disnea, por favor. ¿Aló? Bueno, parece que se han ido, yo también me voy. Doctor, estamos presentes en la sala. Pero no participa. No voy a estar hablando como un tonto frente a mi pantalla, ¿eh? Ok. Cualquiera de ustedes que defina disnea, si no... No, tienen que hablar, yo no... Oye, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Quieren que yo voy a leerla en chat? Doctor, es la sensación. No escucho, a ver. Doctor, escucho un montón de cosas. ¿Cómo es? Cualquiera de ustedes que defina disnea. Doctor, sensación subjetiva de dificultad para respirar. Más que... ¿Con quién te da el gusto? Tamara, doctor.
Tamara, más que dificultad para respirar es sensación subjetiva de falta de aire. Porque dificultad para respirar se refiere a eso. Cuando hay dificultad puede ser de origen por la nariz, puede ser laringeo, puede ser bronquial. Es una sensación subjetiva de falta de aire, no dificultad para respirar. Bueno, muy bien. Es una sensación subjetiva de falta de aire. La disnea en la insuficiencia cardíaca tiene una característica que es progresiva. Como ya hemos revisado, las clases de la NIHA, de la New York Heart Association, se basan en eso, en que es progresiva, ¿no es cierto? Disnea de clase 1, disnea a esfuerzos mayores que los habituales. Clase 2, esfuerzos habituales. Clase 3, menores que los habituales, y la otra es disnea de reposo, ¿no es cierto? Entonces, la disnea en la insuficiencia cardíaca es de naturaleza progresiva. Otros síntomas respiratorios en insuficiencia cardíaca es la disnea paroxística nocturna y la ortopnea, ¿no? ¿Alguno de ustedes que defina disnea paroxística nocturna, por favor? Doctor. Sí, doctor. Es el despertar repentino por falta de aire. ¿Con quién te da el gusto? 2 o 3 horas. Con Brian Villavicencio, doctor. Ya. ¿Qué cosa es? Despertar repentino por falta de aire. Generalmente 2 a 3 horas después de acostarse. Bueno, el despertar no es la disnea, para empezar. La descripción adecuada, es cierto que el paciente se despierta por la falta de aire. Entonces, la descripción adecuada del síntoma de disnea paroxística nocturna es aquel paciente que se va a dormir, ¿no es cierto? Y luego despierta por la sensación de falta de aire. Y esto falta todavía. Le obliga ¿a qué? A sentarse o levantarse para aliviarla. Ya, y falta todavía. Y generalmente, a pesar de que ellos se levantan o se sientan, la disnea no mejora y puede estar asociada de sibilantes. Por eso ese signo se puede también conocer como el asma cardíaco, puede estar asociado a sibilantes. Y a pesar de que se sientan o se paran, incluso abren la ventana buscando aire, no necesariamente mejoran inmediatamente, ¿no? No necesariamente mejoran inmediatamente. Esa es la descripción adecuada de disnea paroxística nocturna. Y en la otra es ortopnea. ¿Quién escribe la ortopnea? ¿En qué consiste? Porque ¿por qué les pregunto? Porque si no sé que ustedes saben, yo estoy diciendo por puro conocimiento, estoy diciendo solo términos. Y ustedes no sé, y yo no sé si ustedes saben a lo que yo me refiero, ¿no? Entonces tienen que saber a lo que yo me estoy refiriendo. ¿Qué es disnea paroxística nocturna? ¿Qué es ortopnea? ¿Qué es ortopnea? Otro que no sea Brian y otro que no sea Tamara. Vamos. Es la sensación de falta de aire. ¿Quién es? ¿Con quién te doy gusto nuevamente? Con Jaime Salvador, doctor. Ya. Doctor, es la sensación de falta de aire, pero cuando estás en la posición de cúbito supino. Así es. Entonces, ¿es la incapacidad o es la intolerancia al decúbito? El paciente mejora cuando se sienta. Esa es la diferencia, por ejemplo, con la disnea paroxística nocturna. El paciente con disnea paroxística nocturna tarda en mejorar. Aun cuando se sienta o se para, tarda en mejorar. En cambio, el paciente con ortopnea no puede estar echado y mejora cuando se sienta, ¿no es cierto? De los dos, siempre hago la misma pregunta: ¿cuál es más sugestivo de insuficiencia cardíaca? ¿La ortopnea o la disnea paroxística nocturna? ¿Cuál les induciría a pensar más en insuficiencia cardíaca, la ortopnea o la disnea paroxística nocturna? ¿Qué piensan? La disnea paroxística nocturna, doctor. Ya, Tamara, ¿por qué? No soy Tamara, doctor. ¿Quién es? Neidit Pilco. Ya, ¿por qué? Disculpa. Porque se va a incrementar la precarga. ¿Por qué? Porque... ¿Por qué se incrementa la precarga? ¿Está bien? Hasta ahora todo está bien. ¿Por qué?
El ventrículo va a tratar de manejar y incrementar. No, ya te perdiste. El paciente cuando se echa, ¿qué pasa? ¿Aumenta el retorno venoso o no? Sí, doctor, pero la Claro, pues aumenta el retorno venoso. Si aumenta el retorno venoso, aumenta la precarga. Si aumenta la precarga, aumenta las presiones de llenado. Si aumenta las presiones de llenado, congestión pulmonar. Entonces, ¿qué pasa? Que la disnea paroxística nocturna describe un poco mejor la hemodinámica de la insuficiencia cardíaca de la cual hemos hablado ahorita. En cambio, la ortopnea, sí, si bien se presenta en pacientes con insuficiencia cardíaca, también puede presentarse en pacientes con fibrosis pulmonar, con EPOC o con obesidad extrema. También puede presentarse en esos pacientes. Entonces, es menos específica de falla cardíaca, a pesar de que también hay en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, que la disnea, recuerden que la disnea es progresiva, que la disnea paroxística nocturna describe más o nos hace pensar más en insuficiencia cardíaca que la ortopnea, y también existen otros signos y síntomas respiratorios, sobre todo signos, ¿no? ¿Qué otros signos respiratorios podemos ver? El paciente puede tener sibilantes, ¿sí? ¿Por qué? Por congestión pulmonar. Puede haber sibilantes, de hecho se los acabo de mencionar ahorita, describiendo el cuadro típico de disnea paroxística nocturna. El paciente también tiene crepitantes, ¿no es cierto? Crepitantes, que son evidencia de congestión pulmonar. Puede tener crepitantes que son evidencia de congestión pulmonar. Y el paciente también, dependiendo de la severidad de la falla cardíaca, puede tener derrame pleural. En derrame pleural puede ser bilateral o generalmente a predominio de hemitórax derecho. Y ahí tiene todas las manifestaciones de derrame pleural, ¿no es cierto? Matidez, egofonía, etcétera, todo eso. Sin embargo, en los pacientes con insuficiencia cardíaca de evolución prolongada, es decir, de larga data, que ya tienen insuficiencia cardíaca de larga data, a veces no escuchamos ni crepitantes ni sibilantes. ¿Por qué? Se pueden quejar de disnea, sí, pero le tomamos incluso una placa y no hay gran congestión y no les escuchamos ni crepitantes ni sibilantes. ¿Por qué? Porque en los pacientes con insuficiencia cardíaca de larga data aumenta la capacidad de drenaje del sistema linfático. El aumento de la capacidad de drenaje del sistema linfático nos puede producir esta ausencia de signos auscultatorios de congestión pulmonar como sibilantes y crepitantes. ¿Existen síntomas cardiovasculares en el paciente con insuficiencia cardíaca? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿No? Dentro de estos primeros síntomas cardiovasculares, las palpitaciones son frecuentes. ¿Por qué son frecuentes las palpitaciones? Porque la insuficiencia cardíaca induce taquicardia. ¿Por qué induce taquicardia la insuficiencia cardíaca? ¿Alguno de ustedes podría decir? ¿Alguno de ustedes podría decir por qué la insuficiencia cardíaca induce taquicardia? ¿Nadie? Porque está activado el sistema nervioso simpático y eso produce taquicardia. Además, entonces casi no hay paciente con insuficiencia cardíaca que no tenga palpitaciones o que no tenga taquicardia. Además, los pacientes con insuficiencia cardíaca están predispuestos a sufrir de cualquier tipo de arritmia, cualquier tipo de alteración de arritmia. La más frecuente es la fibrilación auricular y eso también nos produce taquicardia y palpitaciones, pero los pacientes con insuficiencia cardíaca pueden sufrir taquicardia ventricular, fibrilación ventricular. De hecho, la muerte súbita es una realidad para los pacientes con insuficiencia cardíaca. Si bien es cierto, la mayoría fallece como consecuencia de la evolución natural de su enfermedad, pero la muerte súbita es una realidad y existe y se ve en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces están predispuestos a sufrir de arritmias, de taquicardia sinusal, fibrilación auricular, que es lo más frecuente, pero también pueden sufrir arritmias malignas, tipo taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Como ven ustedes acá, esto es taquicardia ventricular, esto es fibrilación auricular, ¿no es cierto? Ya les dije que desde el punto de vista vascular, los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen una rara mezcla de cianosis, palidez
e ictericia, ¿no es cierto? La cianosis se da por el ennentecimiento de la sangre a nivel periférico, especialmente cianosis periférica, pero pueden tener cianosis central si están muy congestionados y hay trastorno del intercambio gaseoso a nivel de la circulación central, a nivel pulmonar. Pueden tener ictericia como consecuencia de la congestión hepática y palidez muy importante como consecuencia de la activación del sistema nervioso simpático que produce vasoconstricción. Si nosotros vemos a un paciente con edemas y ascitis, a ver, Tamara, tú que estás por ahí. Tamara, ¿estás por ahí? Sí, doctor. Ya, habla fuerte, como hombre, no te escucho. Sí, doctor. Ya, entonces, yo tengo un paciente con ascitis y edemas. ¿Cómo me inclino a pensar que el origen de esa ascitis y esos edemas son de origen cardiológico? Doctor, el edema tiene principal característica que puede ser bilateral. La respuesta es muy fácil, Tamara. Le veo el cuello. Si el paciente tiene ingurgitación yugular, es muy probable que esa ascitis y ese edema sí sean de origen cardiológico. Entonces los pacientes tienen ingurgitación yugular y tienen diferentes cambios de las ondas venosas del pulso venoso, dependiendo de la patología que les esté produciendo, ¿no? Entonces ya hemos dicho que los pacientes suelen tener taquicardias o taquiarritmias, ingurgitación yugular, piel pálida, cianótica, etcétera. Y la presión arterial de los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿cómo les parece que puede ser? ¿Es una presión arterial normal o discretamente disminuida? ¿Debido a qué? ¿La presión arterial de qué depende? ¿Aló? Del gasto cardíaco, doctor. Del gasto cardíaco y la presión arterial depende, es función del gasto cardíaco y de la resistencia vascular periférica. En estos pacientes la resistencia vascular periférica está muy incrementada. A pesar de que tiene una notable vasoconstricción, la presión arterial no se eleva. ¿Por qué? Porque el gasto cardíaco está reducido. Entonces tienen irritación yugular, presión arterial normal o baja. Es rara la presión arterial alta en los pacientes, así como es rara la bradicardia en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Es rara, pero no es imposible. Existen casos contados de bradicardia e insuficiencia cardíaca, así como la hipertensión arterial o la presión arterial elevada es rara en el paciente con insuficiencia cardíaca. Puede ocurrir sobre todo en los primeros estadios de inducción de insuficiencia cardíaca por hipertensión arterial. Pero generalmente cuando ya está avanzado el problema, la presión arterial está disminuida. ¿Sí? La auscultación del paciente con insuficiencia cardíaca nos puede dar con insuficiencia cardíaca de tipo sistólico, nos puede dar alguna información. ¿Qué dicen ustedes? ¿Aló? ¿Aló? Sí, doctor. ¿Qué información nos daría? Presencia de soplos y si es más histórico diastólico. Soplos, doctor, en un tercer ruido. A veces no hay soplos, ¿ah? A veces no hay soplos y el paciente puede tener insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. A veces no hay soplos. Y cuando hay soplos hay dos posibilidades. Una es que el soplo que escuchemos sea producido por la patología que es responsable del cuadro de falla cardíaca. Uno. Y dos, o podemos escuchar un soplo de ¿qué? Hemos dicho en la fisiopatología, un soplo de insuficiencia mitral. Claro, un soplo de insuficiencia mitral. Podemos escuchar. Entonces hay hasta tres posibilidades, ¿no es cierto? Uno, que no haya soplos. Dos, que haya soplo de la patología que ha producido la insuficiencia cardíaca. Y tres, que haya soplo de insuficiencia mitral. Eso es uno. Dos, ¿qué otra cosa podemos escuchar? Tercer ruido, pues. Si es un paciente que tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y está descompensado, vamos a escuchar tercer ruido o ritmo de galope, ¿no es cierto? O ritmo de galope. Y en forma interesante, el tercer ruido puede desaparecer cuando logramos con el tratamiento que el paciente se compense, ¿no?
que el paciente remita de su cuadro, ¿no? Muy bien. A nivel abdominal también podemos tener problemas o manifestaciones por insuficiencia cardíaca. A nivel abdominal también podemos tener manifestaciones por insuficiencia cardíaca. Si, por ejemplo, empezamos por el hígado o por los síntomas, ¿no? Empezamos por los síntomas. El paciente puede tener disminución del apetito y sensación de llenura precoz. ¿Por qué? ¿Por qué tiene disminución del apetito y sensación de llenura precoz? Por la hepatomegalia. A veces el lóbulo izquierdo del hígado puede comprimir el estómago y dar, sensación de llenura precoz y disminución del apetito. La misma congestión hepática, sobre todo cuando estamos frente a insuficiencia cardíaca global, es decir, que ha afectado tanto el ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho, se produce congestión hepática. Y la congestión hepática nos produce ¿qué cosa? Nos produce ¿qué cosa? Dolor en hipocondrio derecho. Presencia de hepatomegalia, dolor en hipocondrio derecho y presencia de hepatomegalia. La congestión crónica nos puede llegar a inducir ictericia, ¿no? Entonces la ictericia se produce como consecuencia de la congestión hepática, y la congestión hepática crónica nos puede llegar a inducir un cuadro clínico de cirrosis hepática de origen cardíaco, lo que se conoce como cirrosis cardíaca. Además, el aumento de la presión venosa portal nos produce aparición de ascitis. No tan importante como en este caso, tan brutal como en este caso, porque esto es por un caso de cirrosis hepática, no tan brutal como en este caso, pero sí el paciente puede tener ascitis y también esplenomegalia como consecuencia de congestión venosa abdominal o congestión esplásmica. La congestión venosa esplánica también afecta a los intestinos. Y como hemos dicho, esto induce un aumento de la permeabilidad de la célula intestinal. Y la permeabilidad es tanto para la entrada de sustancias tóxicas como la que hemos mencionado, como para la pérdida de proteínas. Entonces el paciente no solamente sufre un problema de mala alimentación porque pierde el apetito y tiene sensación de llenura precoz, sino se puede producir una verdadera enteropatía perdedora de proteínas. Por lo tanto, esto va a favorecer ¿qué cosa? Que el paciente consuma su masa muscular y el paciente puede llegar a desarrollar caquexia cardíaca. La caquexia cardíaca es también favorecida por el paso de sustancias tóxicas del intestino hacia la circulación sistémica. La presencia de caquexia cardíaca en el paciente con insuficiencia cardíaca señala un mal pronóstico. Entonces tenemos hepatomegalia, dolor en hipocondrio derecho, sensación de llenura precoz, disminución del apetito, esplenomegalia, ascitis y el desarrollo de enteropatía perdedora de proteínas y caquexia cardíaca. Muy bien. También se producen problemas a nivel del sistema renal y del sistema urinario o manifestaciones, ¿no? Típicamente el paciente con insuficiencia cardíaca tiende a miccionar más de noche. Se invierte, el paciente tiene nicturia, ¿no es cierto? Desarrolla nicturia. Tiene nicturia como consecuencia ¿de qué? Como consecuencia de la reducción del gasto cardíaco durante el día. Durante el día, el flujo sanguíneo, el gasto cardíaco se redistribuye en favor de los órganos nobles, el corazón y el cerebro, o el cerebro y el propio corazón. El resto de los órganos no son vitales y entonces sufren una hipoperfusión. Mientras está en actividad el paciente, entonces resulta que no micciona. En la noche, cuando entra en reposo, mejora la perfusión renal y mejora la filtración renal y el paciente orina de noche. También es importante saber, como ya les estaba adelantando hace un rato, que el compromiso renal en los pacientes con insuficiencia cardíaca no solamente se produce por una reducción crónica de el gasto renal, de la perfusión renal, no solamente se produce por eso, sino que resulta que la congestión esplánica, la congestión venosa sistémica,
produce aumento de la presión venosa intrarrenal y eso también favorece falla renal. Falla renal. Entonces, la falla renal en insuficiencia cardíaca se produce por dos mecanismos: una disminución de la perfusión renal y por congestión venosa esplácnica y venosa sistémica que favorece congestión venosa central, venosa renal, perdón, congestión venosa renal, y el paciente desarrolla falla renal como consecuencia de insuficiencia cardíaca. Además, la congestión esplácnica también produce un síndrome un reflejo esplenorrenal y hepatorrenal que se traduce en vasoconstricción que favorece aún más una hipoperfusión renal. De manera que, por ejemplo, la descongestión venosa esplánica con diuréticos tendría un efecto protector de la función renal. Entonces, nicturia y desarrollo de falla renal como consecuencia de los dos mecanismos que acabamos de mencionar. Además de eso, la retención de sodio y agua favorece edema, ¿no es cierto? Ya sabemos que se retiene sodio y agua por activación del sistema nervioso simpático, para activación del sistema renina, angiotensina y obviamente por el aumento de la producción de aldosterona, ¿cierto? Además, en la génesis del edema, en la insuficiencia renal, influye mucho el aumento de la presión venosa sistémica. Muy bien, yo creo que nos quedamos ahí. Si ustedes tienen alguna pregunta, si no, ya nos vemos el día lunes. ¿Alguna pregunta? Doctor, una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo es el choque de punta en insuficiencia cardíaca? Depende. En la mayoría de los casos, el choque de punta está desplazado hacia abajo y hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque se ha producido el proceso de remodelación ventricular, que les he dicho que se caracteriza por una pérdida de la forma, ¿no? Pérdida de la forma, del tamaño y del volumen. Entonces, el ventrículo izquierdo se dilata, pierde su forma normalmente elíptica y se vuelve redondo. Entonces, el choque de punta, en la mayoría de casos, está desplazado hacia abajo y hacia la izquierda. ¿Aló? ¿Perdón? Gracias, doctor. No se preocupe. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no hay más preguntas, doctor. Ya, listo. Entonces ya nos vemos. Hasta el día lunes. Hasta el lunes, doctor. Tenga buen día. Igualmente.